derecha. Picó Celay, se viene Estudiantes para el empate, la pide para abajo Boselli. Centro de Celay. ¡Gol! ¡La gata! ¡Gol! De Estudiantes de La Plata. Magnífica pelota de Verón. Centro de Celay, gol de la gata. No llegó Fabio. Estudiantes 1. Cruzeiro 1. Hola, hola, ¿cómo estás, Pe? Por fin nos pudimos hacer un rato para juntarnos a grabar en el medio de este contexto tan complicado, ¿no? Sí, sí, bueno, son momentos donde paradójicamente, aunque no se puede ir a trabajar, creo que te pasa a vos como a mí que estamos con más trabajo que nunca, pero bueno, teniendo en cuenta las circunstancias de las que vamos a hablar, me parece que había que hacerse un ratito, ¿no? Que había que hacerse un ratito porque el protagonista de esto lo merece. Sí, yo estaba pensando en estos días cuál iba a terminar siendo el tema, ¿no? Del primer episodio. Pasaron varias cosas, bueno, los arreglos de los descensos, de la clasificación a las copas, varios temas sobre los que podríamos hablar por un rato largo, ¿no? Pero cuando nos estábamos por juntar a grabar, de repente se impuso un tema por sobre todos, con una noticia que no sé si a vos te sorprendió, pero yo no me esperaba que, que Gastón Fernández anuncie que no iba a jugar más al fútbol. Sí, o sea, más allá de que el anuncio oficial va a ser mañana, hace varios días viene tirando en su cuenta de Instagram sus momentos preferidos de su carrera, lo cual, bueno, claramente indica que el anuncio se va a confirmar. Inesperado puede ser, pero también, digamos, con el diario del lunes es bastante lógico, ¿no? Teniendo en cuenta la edad que tiene, que ya llevamos 3 meses, digamos, donde más allá de que seguramente siguen entrenando, o bueno, siguieron entrenando durante un tiempo, ahora la mayoría de los planteles tienen vacaciones, pero más allá de que se sostengan desde lo físico, la imposibilidad de hacer fútbol durante tanto tiempo, bueno, a una edad tan grande, imagino que Gastón ya sospecha bueno, que no va a poder volver a jugar a la pelota en septiembre, en octubre, no se sabe cuándo, en la forma en que el equipo lo necesita, en que él quiere también despedirse. Ya había dicho después de la inauguración de Uno que estaba transitando sus últimos momentos y que él se quería retirar con la camiseta de Estudiantes, pero en ese momento de lo que hablaba era de si no me renuevan el contrato, bueno, dejaré de jugar a la pelota simplemente. Eh, pero bueno, evidentemente ya estaba rondando su cabeza, ¿no? La idea de dejar el fútbol en ese momento pensando por ahí en seguir 6 meses, un año más, pero ya imaginando un cierre próximo. Sí, yo cuando empezó la cuarentena y se empezó a hablar de que había varios jugadores de que por ahí podían terminar su carrera, ¿no? Por todo esto que pasó, yo me imaginaba más en Mascherano, alguien que recién llegó y que podía decir, bueno, este proyecto ni terminó de arrancar, se terminó. Pero no me imaginaba que podía pasar esto con este jugador porque ¿quién podía hacerse la idea de que cuelgue los botines solo en su casa sin una despedida, ¿no? Y no dentro de la cancha. Sí, de hecho se rumoreó el tema de Masche y, digamos, si llegó la versión, es posible que lo que haya llegado es alguna inquietud del jugador, de Mascherano, digo, bueno, el tema de cómo el coronavirus estaba postergando el regreso del fútbol y qué iba a pasar con el resto de su carrera. Creo que a Mascherano lo han convencido fácil, ¿no? Le han dicho, acabas de justamente lo que vos dijiste, pero utilizarlo a favor, acabas de llegar, esto recién arranca, vamos, por lo menos intentá ver cómo estás a la vuelta. Eh, digamos, ya me parece que ahora, además, ya a esta altura, más allá de que se está volviendo muy larga la cuarentena, el final de la cuarentena asoma cerca. Entonces, por ahí es más fácil por ese lado convencer a Mascherano y decirle, continúa, porque ya volvés a entrenar y ya está, ya arranca esto. Con Gastón Fernández me parece que por ahí pasa por otro lado, ¿no? Eh, por ahí pasa porque él pensaba jugar 6 meses más y ahora está viendo que de esos 6 meses más va a jugar un mes más a lo sumo y que tiene que hacer un esfuerzo grande para volver. Entonces para él no es este proyecto
todavía no empezó como dijiste vos. Para él es, bueno, cerremos acá y en todo caso se retirará en uno con un partido de despedida cuando se pueda abrir la cancha. Sí, ya que nos habíamos propuesto hacer un repaso, ¿no? Que este episodio sea parte un repaso por la carrera, o por lo menos la parte de la carrera que tuvo en Estudiantes, te quería preguntar si antes de que llegara o incluso antes de que suenen Estudiantes, vos te imaginabas que alguna vez lo ibas a ver con la camiseta de Estudiantes, porque para mí era el último jugador que me hubiese imaginado que podía llegar a ser alguien en Estudiantes, por el estilo, por lo estético, por lo que sea. Pero me acuerdo que incluso al ser un jugador conocido, no era para nada querido por nosotros, y de repente llegó y pasó lo que pasó. Vos, antes de que llegue Estudiantes, ¿cómo lo veías? Bueno, creo que ahí hay muchas cosas para charlar, ¿no? Se puede hacer un podcast aparte solo de eso. Pero, digamos, pensando en el momento en el que llega Gastón a Estudiantes, me parece que lo primero que hay que decir es que más allá de las cuestiones del paladar, en las que ahora me voy a por ahí a adentrar un poquito, era un refuerzo rutilante para Estudiantes, un jugador que venía, está bien que Estudiantes en ese momento era probablemente el equipo con más potencial del fútbol argentino, como lo terminó demostrando en el cortísimo plazo. Pero digo, un jugador ex River, ex Racing, con muy buenos pases por esos clubes, y llegar bueno, y campeón con San Lorenzo, ¿no? Llegar a Estudiantes, además, llegar a Estudiantes habiendo sido campeón en Tigres en su equipo anterior, bueno, fue todo un tema, me parece, en ese momento, un refuerzo para Estudiantes que hizo mucho ruido, ¿sí? ¿Cuándo llegó a Estudiantes? En 2008 fue. Sí, en 2008. No sé si te acordás que ese quizás haya sido el mercado de pases más potente de Claro, Estudiantes de toda esta época, porque en ese momento llegaron Matías Sánchez, Mariano Barbosa, que pintaba ser un arquerazo y se terminó comiendo 5 con Argentinos, Gastón Fernández, Calderón y Boselli. Yo me acuerdo que Mauro Boselli. ahí se hizo un clic porque fue como, bueno, pasamos de ser el equipo sacrificado que va frente en todos lados, que deja todo, a ser un verdadero Dream Team. Yo me acuerdo que en ese mercado de pases quedó la sensación de que éramos por lejos el mejor equipo del campeonato. Ese tridente de La Gata, Calderón y Boselli pintaba para ser tremendo, y todo esto en parte gracias a que se acababa de vender Piatti, ¿no? A España, y había muchos millones para gastar. Sí, digamos, creo que fue parte de un proceso de Estudiantes que comienza en 2006 con el regreso de Verón. Estudiantes sale campeón en 2006 y después, durante 2 años, de alguna manera ese impulso, durante un año, porque en realidad es la temporada 2007 y pongamos media 2008, da la sensación de que un poco el impulso, ese ganador, se diluía o, digamos, no se terminaba de plasmar en resultados. Los Estudiantes tenían muy buen equipo, siguió teniendo muy buenos equipos, pero daba la sensación de que no tenía ese impulso de 2006, ¿no? Del segundo semestre de 2006. Y bueno, y a poquito se le iban yendo jugadores, ¿no? Se le iba yendo Sosa, se le iba yendo Pavone. Bueno, Piatti, como vos mencionás, muy buenas ventas, pero también implicaba que se iban valores del club. Me parece que en ese segundo semestre de 2008 es como si Estudiantes hubiera dicho, bueno, si queremos ganar algo, este es el momento, porque el equipo está ahí, está peleando las primeras posiciones, está clasificando las copas, y se hizo un esfuerzo desde lo económico, aprovechando la venta de jugadores, como mencionabas, para traer a jugadores del relieve de Gastón Fernández. Ahora vos, al principio, me preguntaste qué me parecía la contratación de Gastón Fernández. Yo, sinceramente, no recuerdo si en ese momento me pareció bien, mal, más o menos. Sí recuerdo que había de una parte de los hinchas de Estudiantes resistencia a un jugador de la escuela de River, con pasado en Racing, con ciertas características. Esto lo hemos hablado muchas veces nosotros digamos, en privado. Eso es por supuesto que hay una parte del hincha, de los hinchas de Estudiantes que es un poco talibán, que lo atacaron durante mucho tiempo diciéndole que el fútbol que practicaba era antifútbol, era fútbol rústico, y que han tomado esa bandera, ¿no? Como muchas veces sucede en los movimientos de resistencia, han tomado esa bandera y se han embanderado con esos adjetivos, ¿no? ¿Somos antifútbol? Sí, defendemos el antifútbol, defendemos un fútbol
defensivo, rústico, sacrificado, y de esa idea, sí, Gastón Fernández se presenta en la Te decía por los clubes en los que había jugado, ¿no? Porque Estudiantes trajo jugadores con mucha chapa. Gastón Fernández había jugado en River, Racing, en San Lorenzo. Entonces ya era un jugador como muy potente para el fútbol argentino, que si no lo querés, porque si no jugó en tu club, y lo terminás odiando, como todos los jugadores de equipo grande, ¿no? Quizás es más agradable traer un habilidoso que la pisa de San Martín de San Juan, que viene con todas las expectativas, pero los jugadores que vienen de equipos grandes generalmente son más resistidos. No sé, por decirte cualquier caso, Orión, ese tipo de jugadores de renombre, ¿no? Que uno los ve siempre en la tele, si no juegan para vos y generalmente no te gustan. Puede ser, a ver, entiendo a lo que vas. Lo que creo es que también esa chapa que traía Gastón lo convertía también en un jugador que digamos, quitando a esta facción de la que hablaba, que también es un poco irrespetuosa con la propia historia de Estudiantes, ¿no? Con la cantidad de jugadores habilidosos que ha tenido Estudiantes, con el equipo campeón del 82 que jugó con 3 volantes ofensivos. No sé si irrespetuosa, es una facción que tuerce mucho la historia de Estudiantes hacia un lado. Pero quitando esta facción, creo que la chapa de Gastón Fernández, si bien es cierto, ¿no? Quizás tenía poca cuerda, quizás hubiera tenido poca paciencia el público si las cosas no le iban bien al principio, pero quitando esa facción me parece que al revés, que muchos hinchas se entusiasmaban o por lo menos estaban dispuestos a darle el beneficio de la duda. Después está claro que si no hacía goles y a los 3-4 partidos seguía por ejemplo, sin barrerse a los pies, sin correr al lateral del rival, características que agregó con el tiempo y por influencia muy fuerte además de Alejandro Sabella cuando él ya era campeón de América. Si no le hubiera agregado eso al juego, quizás no hubiera construido este idilio que tiene hoy con el hincha de Estudiantes Gastón Fernández, eso seguro. Hoy el hincha de Estudiantes se siente representado por Gastón Fernández no solo por su talento, sino porque ha sabido sacrificarse por el equipo y sobre todo porque se ha convertido en un jugador de momentos difíciles, ¿no? De los momentos tensos, él siempre estuvo, ha hecho goles en clásicos, hizo un gol en la final de América, fue clave en el sprint final de 2010, entonces es un jugador que desde lo aguerrido se termina ganando la idolatría. Es un poco como hay un cuento de Fontana Rosa que cuenta la historia de un jugador que jugó toda la vida en un club y era un gran jugador, pero no era ídolo del club, hasta que un día le da una trompada a otro y lo echan, y ese es el día que se convierte en el ídolo de su club, ¿no? Hace falta un poquito de barro para que el ídolo se vuelva realmente representativo de la hinchada también. Y no sé si te acordás que esa evolución en Estudiantes no fue gradual y no estuvo siempre en armonía, sino que al principio, sobre todo cuando en los últimos partidos de Sensini que termina con un 1-1 triste con San Martín de Tucumán, no sé si te acordás, él era muy criticado justamente por esto que vos estás contando, ¿no? No sé si te acordás cómo se caía sobre él justamente por eso, por no ir al piso, por no sacrificarse, por no poner el cuerpo en los momentos más difíciles. Por eso decía que si él no hubiera hecho goles y hubiera insistido en esa postura, bueno, no solo no hubiera sido ídolo, sino que hubiera tenido una corta carrera en Estudiantes. Está claro que traía otra cultura futbolística, ¿no? También era el 10 de River, o sea, eso trae toda una cuestión de valores que, bueno, por supuesto que se sospechó que cómo iba a encajar en Estudiantes. Pero como siempre pasa en la historia de Estudiantes es un club abierto, me parece que en ese sentido muchas veces se lo piensa de forma demasiado sesgada. Cuando Gastón Fernández demostró, digamos, a ver, para ser claros, el hecho de tirarse al piso no es nada más tirarse al piso y robar una pelota, es la disposición de sacrificarte por el equipo, es decir, el jugador que no está dispuesto a correr al lateral cuando el entrenador se lo pide, es simplemente un jugador que antepone lo individual, su falta de deseo de correr y su deseo de correr para adelante y hacer goles y no cansarse corriendo para atrás, a lo que necesita el equipo. Después quizás el entrenador le pide que se tire a los pies y que corra 50 metros al lateral y al equipo no le conviene. El problema está en la predisposición del jugador. Si el jugador no está predispuesto, y lo hemos visto en muchos jugadores que dicen, no, yo estoy para otra cosa, qué sé yo,
Bueno, ese es un jugador en todo caso, el que no entiende eso, es un jugador que quizás le va a ser muy difícil meterse en el corazón del hincha de Estudiantes. Gastón Fernández lo supo entender, gracias, me parece, a su conexión sentimental con Alejandro Sabella. Recuerdo esos primeros meses donde había mucho murmullo alrededor de su figura, encima eran los meses de declive del ciclo Sensini, y se había armado un equipo quizás para otra cosa. ¿Era Sensini o era Estrada el entrenador? No, 2008, Sensini. Sensini Él llegó con todavía. Sensini, sí. Claro, llega con Sensini y pasa a Estrada, que es cuando llegan a la final de la Copa. Sí, yo no me acuerdo tanto cuál era en ese momento la percepción que teníamos todos sobre Gastón Fernández con Astrada, pero sí me acuerdo de la influencia que tuvo Sabella encima de él, porque no solo que le cambia la cabeza cuando llega, sino que después de haber sido campeón de América, ¿te acordás que lo manda a la reserva unos partidos y después vuelve Sí, claro. en una forma espectacular? Sí, sí, claro. O sea, haciendo el repaso cronológico que habías propuesto, Gastón Fernández se consagra como jugador de Estudiantes en ese 2009, en el que, bueno, se consagra campeón de América, nada menos, con un gol en la final, un gol clave. Bueno, por supuesto es un gol en la final, digo, es un gol clave, pero si Estudiantes no empataba, en ese momento ya daba la sensación de que se iba a ser muy cuesta arriba el partido. Recordemos que Estudiantes empieza perdiendo, y además empieza perdiendo ya en el segundo, digamos, con el segundo tiempo jugándose. Tenía menos de 45 minutos para revertir el resultado. Ese gol me parece que, y la forma que lo festeja, ¿no? Es muy icónico todo, corriendo, casi llorando, bueno, sí, muy emocionado hacia la tribuna donde había hinchas de Estudiantes, con esa llovizna, con esa garúa que había en la cancha en ese momento. Me parece que es emblemático ese momento de Gastón Fernández en Estudiantes, y es el momento consagratorio. Lo logró como muchos jugadores de Estudiantes en ese momento, digo, logró meterse en el corazón, como muchos jugadores de ese plantel, no solo por el logro, sino por lo que les transmitió Sabella. Me parece que la conexión Sabella es clave en muchos jugadores de ese plantel, porque les contagió lo que de alguna manera llamamos los valores de Estudiantes. No quiero caer en demagogia con esto, pero me parece que fue muy importante cómo Alejandro lo apadrina a Gastón, le dice, bueno, yo también venía de River, yo también tenía otras ideas de lo que era el fútbol, acá aprendí otra cosa. En una edad clave también de Gastón Fernández, me parece que no, digamos, esa conexión, Sabella, es muy importante para entender el cambio en Gastón Fernández, como decías vos. Cuando lo manda a la reserva ya es un año después. Recordemos que en el medio Gastón Fernández se va a México, a Tigres, vuelve a Tigres. De hecho se pierde la final del mundo por volver a su club, digamos, al club que no sé si tenía el pase, no sé bien cómo era la historia en ese momento. No sé Pero si te él venía acordás, a pero Tigres y vuelve a Tigres. sí, te decía que no sé si te acordás, pero en el medio hubo un conflicto judicial muy complicado. Claro, eso es después, cuando vuelve después, desobedeciendo, que pertenece a Tigres, viene Estudiantes a jugar en 2010, y ahí hay un conflicto gravísimo que termina con Gastón Fernández yéndose a jugar a Estados Unidos simplemente como una manera de terminar con el conflicto, ¿no? Digamos, que un club le pague a Tigres y él se fue a jugar a otro lugar y chau. Gastón Fernández vuelve a Estudiantes porque está Sabella, y porque en ese momento, ya en 2010, estamos hablando hace una década, en ese momento ya él se sentía parte de Estudiantes. Por supuesto, de nuevo, ¿no? Repasando un poco la carrera, el plantel venía de un logro importante como era la Copa Libertadores, venía de una final del mundo muy emotiva, había ganas de renovar los objetivos, de ganar otra Copa Libertadores, era un plantel ganador, él conocía a todos, entonces también vuelve, digamos, por la cercanía de lo que había conquistado y por la afinidad con sus amigos, pero ya vuelve a Estudiantes como considerándolo su segunda casa, ¿no? O su primera casa en el fútbol, ya en 2010. Va a volver 2 veces más después a Estudiantes, digamos, con la misma razón, por la misma razón, ¿no? Y bueno, sí, en ese 2010 que Gastón Fernández otra vez llega al fútbol argentino, todavía como una gran figura,
ya con mucha confianza del público, pero bueno, Estudiantes tiene un primer semestre quizás el mejor, del mejor equipo de Estudiantes de los últimos tiempos, aquel que tenía a Sosa, aquel que tenía a Enzo Pérez, imparable por el otro lado. Ese era un equipazo, digo, el del doble comando Verón Braña, pero bueno, que en ese primer semestre no consigue ganar nada. Se queda a mitad de camino en el torneo local, no gana la Recopa y se queda a mitad de camino en la Copa Libertadores, en un partido absurdo, como fue aquel partido contra Inter en cuartos de final, jugado en Quilmes, donde contra la historia se celebró antes de tiempo, digamos. Entonces, bueno, en el segundo semestre, de alguna manera ya estaba lejos en la vida de Gastón Fernández lo que fue aquel 2009. Se había ido a México, había vuelto, había tenido un semestre donde Estudiantes no había conseguido los objetivos, y bueno, no arrancó bien aquel 2010, aquella apertura de 2010, y sí, a mitad de torneo Alejandro lo mandó a la reserva. Le dio mal, lo mandó a la reserva, y fue el reto que necesitaba. Todos recordamos que al regresar al primer equipo, le hace un golazo a San Lorenzo con una pisada en el área medio de papi fútbol. Digamos, fue el reto que necesitaba. De nuevo, muchas veces va a haber en la carrera de Gastón Fernández momentos donde baja su nivel y de alguna manera es como si ese valle que tiene fuera lo que necesita para tomar el impulso para volver a subir. Ni hablar, de eso te iba a hablar también, ¿no? Como siempre que parecía que había entrado en una meseta, siempre volvía a aparecer con goles importantes, siempre volvía a aparecer en partidos importantes contra equipos grandes. Pero antes de ir por ahí, quería preguntarte si te acordabas que después de toda esa época ganadora, él está de 2010 a 2013 en un periodo que fue medio oscuro, ¿no? Pasaron un montón de técnicos, hubo un montón de refuerzos, hubo un montón de equipos que parecía que volvían a despegar y no despegaban, y al final se termina yendo a Estados Unidos, y para mí en ese momento era el fin de ciclo, al menos en Estudiantes, ¿no? No me imaginaba que después de haber ganado todo y después de haber estado en esos momentos tan complicados en los que no funcionó nada, iba a volver de Estados Unidos. Vos cuando se fue a Portland, ¿cómo viste esa salida? ¿Te imaginabas que iba a haber más? Y a ver, Santi, primero, digamos, yo mencioné el partido que vuelve con San Lorenzo, pero no dejemos sin recordar que ese fue el primero de varios goles que hizo en el sprint final para que Estudiantes gane la Apertura 2010, incluido un gol a Independiente, que es uno de los goles que yo más grité en mi vida, cuando todo estaba perdido claramente, y cuando Estudiantes, no sé si recordás, jugaba sin 9 de área, porque Rorro López estaba lesionado. La Gata jugaba como un 9 solo, pero también, viste, un 9 a 20 metros del arco. Era todo muy experimental en ese momento en Estudiantes, que tenía un muy buen plantel, pero un plantel muy corto. Entonces la Gata improvisaba. Su regreso, por eso digo, fue crucial. Recordemos que en ese momento hasta Verón estaba lesionado. Y bueno, vuelve la Gata y se convierte un poco en el faro futbolístico del equipo, junto a un Enzo Pérez, que ese torneo fue impresionante, imparable. Digamos, hicieron una muy linda sociedad ellos dos. De hecho, siempre me acuerdo el clásico que se jugó, ¿qué fue? 2011. Se jugó en el Estadio Único solo con público de Gimnasia. Y ¿Puede fue el ser? primero, 2011. fue el primer clásico en ese formato. El técnico era Berizzo. Y el técnico de Gimnasia era Ángel Capa, ¿correcto? Es el gol, hace un gol Gastón Fernández con pelotazo de Sábato. Bueno, digo, en ese partido Gastón Fernández le hace un gol a Gimnasia, como decía, formó una terrible dupla con Enzo Pérez, hizo muchos amigos en el club, hizo muchos amigos, digamos, más allá de lo que se ve dentro del plantel. Entonces, es cierto, en ese periodo, digamos, una vez conquistado el Apertura 2010, ¿no? En el periodo 2011-2013, son 2 años donde Estudiantes se desarma por una cuestión incluso hasta generacional, pero también sobre todo se desarma porque los sueldos eran muy altos para que se sostengan. Y es cierto, uno podía pensar, bueno, cuando se fue en aquel momento, que se fue también, recordamos hoy, ¿no? Para destrabar la situación con Tigres, se va a Portland. Bueno, uno podía pensar, hasta aquí llegó la historia de Gastón Fernández con Estudiantes, ya había regresado una vez Estudiantes, entonces el típico regreso de alguna manera ya estaba saldado.
ya tenía 31 años, 32 años más o menos, entonces también uno pensaba, bueno, quizás ya va a dedicarse a ganar unos buenos dólares en el exterior y a retirarse cómodamente. Pero bueno, le picó el bichito. Yo no sé, no recuerdo si pensaba que volvía, que no volvía. Lo cierto es que él siempre se mantuvo de alguna manera ligado, incluso, bueno, en ese momento no había tanta prevalencia de las redes sociales, pero siempre había, ¿no? Como siempre estaba dando vuelta el tema Gastón Fernández. Así que, digamos, me parece que tampoco fue inesperado su regreso en 2015. Diría que quizás después de la partida, él vino un año, 2015, creo que se va en 2016, y se va, me acuerdo que muy dolido, ¿no? Con lágrimas en los ojos, pensando, diciendo, declarando públicamente bueno, que no podía rechazar la oferta de lo que fue la U de Chile en ese momento, en un momento donde él estaba jugando bárbaro en ese torneo de 2016, donde le hizo 2 goles a Gimnasia, como era un poco ya su costumbre. Digo, en ese momento que se fue, quizás sí yo pensaba, bueno, ahora ya sí, ya está, porque ya es un tipo que está gastando sus últimos cartuchos en el fútbol. Entonces, se va a la U de Chile para ganar un sueldo que Estudiantes no le podían empatar ni de cerca, ya está pensando en, ahora sí, juntar un poco de dinero antes del retiro. Vos decías que siempre se hablaba, ¿no? En cada mercado de pases de si volvía, no volvía. Eh, ¿No te parece que es un poco lo mismo que pasa con Sosa? La diferencia que Gastón terminó volviendo siempre y Sosa todavía estamos esperando como el tiro final. Sí, no sé, yo no quiero entrar en dicotomías, ¿no? O sea, a mí la situación de Sosa, que se habla en cada mercado de pases, siempre parece muy difícil de destrabar su situación contractual. Por supuesto que hay una parte que es de la voluntad del jugador, pero también hay que recordar que Sosa ya volvió a Estudiantes, volvió en 2010, volvió incluso, en realidad volvió en 2009 para ser parte del plantel que iba a jugar el Mundial de Clubes, eh, al cual no le permitieron del cual no le permitieron participar, y bueno, y fue parte de ese equipo que hoy mencionamos, ¿no? Desde 2010, que era una máquina, una verdadera máquina del primer semestre. Y él era la figura, ¿no? Sí, sí, incluso se gana una convocatoria de la selección nacional. Bueno, desde entonces es cierto, ¿no? Llevamos 10 años mencionando a ver si vuelve Sosa, no vuelve Sosa. En ese momento yo entiendo que volvió a jugar el Mundial de Clubes cuando todavía estaba plenamente vigente en Europa. Quizás en los últimos años sí, es cierto que siempre tuvo contrato, es decir, que Estudiantes nunca pudo acceder a la idea de traerlo libre, que es a lo que apunta, porque obviamente no le puede pagar un pase. Y bueno, quizás el jugador tenía también el deseo de permanecer en un país donde se ganan en euros, donde se hace una diferencia sustancial de dinero. Gastón volvió porque a él le nació de corazón volver, empujó muchas veces para sus regresos, creo que el más emblemático es su regreso de Tigres en 2009, con un jugador todavía joven y con mucha vigencia, que se desvincula de forma al borde de lo legal, o bueno, finalmente el TAS determinó que fue de forma no legal, pero bueno, todo por su deseo de volver a Estudiantes. Creo que en ese sentido, bueno, hay que valorarlo de Gastón yo no entraría en comparaciones, sin entrar en comparaciones. Me parece que a los jugadores hay que agradecerles cuando vuelven, pero no castigarlos cuando no vuelven, y entender que son trabajadores también, ¿viste? Si uno tiene la oportunidad de trabajar en un lugar mejor, donde le paguen más, probablemente lo haga, no le va a tirar tanto, ¿no? Porque yo, mi ciudad y mis viejos y qué sé yo. Entonces, bueno, ese sentimentalismo, no nos tenemos tampoco que acostumbrar a pedir eso, son las excepciones. Ni hablar. A lo que iba es a que, ¿no te parece que por ahí muchas veces le estamos pidiendo a los jugadores que vuelvan y a los que vuelven, por ahí no terminamos de reconocerle eso, ¿no? Vuelven por ahí en momentos que no son los ideales, entonces como consecuencia por ahí no Sí, muestran lo sí. mejor y por ahí a veces en los momentos de calentura somos muy crueles, ¿no? Porque también para hacer un gol en una final necesitas un equipo que llegue a una final. Y entonces por ahí a veces los castigamos fuera de contexto, ¿no? Y es una pena.
Santi, sin dudas que, digamos, no sé si te estás refiriendo de manera sutil al trato que algunos hinchas de Twitter estudiantes le dieron a Gastón Fernández en su último paso por Estudiantes. Yo pienso que esas voces poquísimas que osaron decir algo contra Gastón Fernández en su último paso por Estudiantes, más allá de que es cierto que ha tenido, digamos, bajones futbolísticos durante estos 3 años finales de su carrera, lo cual es lógico porque justamente está transitando el final de su carrera, digo, más allá de eso, creo que las voces que han osado decir algo son marginales. Cuando se le cayó un poquito más después de lo que fue hace poco el penal errado contra Defensa y Justicia, picado y errado, digamos, muy poca memoria también de parte de los hinchas de Estudiantes, que se olvidaron que picó un penal en un clásico, decían, bueno, pero iba 2-0, picó el 3-0. En ese momento parecía que era el gol errado que había descalabrado el ciclo Milito, pero digo, incluso en ese momento donde mucha gente le cayó, porque obviamente picar un penal y errarlo en Estudiantes no es lo mismo que picar un penal y errarlo en Barcelona. Incluso en ese momento creo que ya estaba establecido en la tribuna, que para mí es donde habla el hincha de verdad, que Gastón Fernández ya es parte de la historia de Estudiantes. Entonces, un error que además reconoció, que no, digamos, no tuvo problemas de decir tomé una mala decisión, un error no tapa todo lo hecho con anterioridad. Creo que en la tribuna, donde pesa la memoria, donde la gente, como se pudo disfrutar por lo menos por 3-4 fechas ahora con la vuelta 1, donde la gente se reúne un rato antes, charla de fútbol, se acuerda, ¿te acordás cuando viajamos a tal lado, qué sé yo? Ahí donde prima la memoria, Gastón Fernández ya es parte de la leyenda de Estudiantes, ¿no? Es parte del mito de Estudiantes. Es un personaje de esa mitología. Twitter Estudiantes tiene memoria más corta y tiene también quizás el nivel de descarga emocional más alto, ¿no? Por eso es como más espasmódico todo, es como que cualquier pequeña cosa se vive con muchísima intensidad en las redes sociales, que es una reacción instantánea, que es una reacción sin filtro muchas veces, y bueno, se le cayó un poco a Gastón Fernández en ese cierre de lo que es su carrera ahora, ¿no? Porque fue hace 4 partidos fue esto en realidad, pero creo que todos sabemos en realidad que es mucho más que eso, Gastón Fernández, ¿no? Creo que nadie puede argumentar seriamente que su cierre por 2 o 3 hechos, que eso vaya a manchar de alguna manera su legado. Ni hablar, si uno hace una lista de características de un ídolo, me parece que lo tiene todo, ¿no? Porque vos decís, ¿hizo goles importantes? Sí. ¿Salió campeón? Sí. ¿Ganó clásicos? También. ¿Volvió después de haber salido campeón? También. Y además la perla esa de haberle dicho que no al River de Gallardo, no sé si te acordás que él cuenta que Gallardo lo llama para ser parte de ese River tremendo, y él le dice que no por haberse dado cuenta de que si iba a perder todo lo que ya había sembrado con los hinchas de Estudiantes. Y entonces, uniendo esto con lo que decíamos, ¿no? Que para que nazca un ídolo se necesita contexto, y hoy no estamos en el mejor momento, eh, ¿cuándo te parece o en qué contexto te parece que vamos a poder encontrar otro ídolo así? Digo así, un ídolo de esta altura, ¿no? Como Andújar, también como de Sábato, no hablo de Verón porque está a otra escala, ¿no? Pero, ¿cómo te parece que podemos llegar a encontrarnos con otra camada de gente que quede por 10, 15 años marcada como referente de Estudiantes? Y mira, Santi, digamos, es muy difícil decirlo porque muchas veces los ídolos surgen en cualquier circunstancia. Digamos, me acuerdo de las épocas malas de Estudiantes y uno también tenía sus ídolos en esos momentos, ¿no? Ahora, si vos me decís cuál es el mejor contexto, como mencionabas, para que aparezca un nuevo ídolo, yo te diría que claramente el retiro de Gastón Fernández es, digamos, casi la clausura de una etapa, queda solamente Andújar, y bueno, está Enzo Pérez, que algún día quizás vuelva a jugar en Estudiantes, pero claramente esa generación está dando sus últimos pasos en el fútbol, y para tener otra de estas generaciones ganadoras,
no sé si están las cosas puestas en su lugar. Estudiantes tiene un proceso muy rico entre 2004 y 2006 de trabajo con las bases, de impulsar que los juveniles tengan tiempo en la primera, que no sé si es el escenario que tiene Estudiantes hoy, donde se mantiene dentro de cierta élite del fútbol argentino, digamos, de una segunda camada de candidatos, y eso a lo que lo impulsa es a seguir contratando figuras en la busca de algún tipo de resultado deportivo. Incluso lo dijo la sede ahora hace poco, que lo que le falta para ponerle la frutilla al postre a la gestión Verón es un resultado deportivo. Entonces, daría la sensación de que esta tendencia va a seguir. Y eso lo que implica es que vienen jugadores por un año, por 6 meses, porque es el tiempo que Estudiantes puede contratar a los jugadores de jerarquía, ¿no? Incluso además porque a veces por ahí los contrata por 3 años, pero los termina vendiendo, si les va bien, los terminan necesitando venderlos. Así que bueno, es complicado pensar que estén dadas las condiciones para que llegue un jugador y se quede el tiempo que se han quedado estos jugadores en Estudiantes y forje los vínculos emocionales que forjaron. Después me parece claro que si Estudiantes consigue un resultado deportivo, va a haber abanderados de ese resultado deportivo. Y sobre todo en un contexto de mercado de pases tan agresivos, ¿no? Porque jugadores como Ascasíbar, como Foyt, por ahí no llegan a completar un torneo, Claro. y ya se van. Entonces, salvo que tengan la suerte de haber salido campeón en el mismo torneo que debutaron, parece muy complicado. Para darnos una idea, hoy el jugador más aplaudido de Estudiantes, ¿quién es? ¿Retegui? ¿Puede ser? A mí, la última Sí, vez que yo fui a diría la que cancha... Andújar por ahí, Andújar. Sí, Andújar. Me pareció que por ahí Retegui tiene la efusividad de haber hecho el gol en el Clásico, pero bueno, ahora ni siquiera sabemos si va a seguir, ¿no? O si se va a ir a Boca o qué va a pasar con eso. Sí, hay que ver, digamos, primero cuándo vuelve el fútbol y a partir de eso negociar el pase de Retegui y también ver qué pasa con la situación de los jugadores que su contrato terminaba en junio, digamos, qué decisión se toma desde agremiados, se había hablado de extender los contratos. Digamos, sin ninguna duda, lo que señalás de Ascasíbar me parece como algo muy claro, ¿no? Era un jugador que hubiera sido ídolo, de hecho un poco lo es, con un torneo jugado, y bueno, y por supuesto no llega a concretar lo que sí concretó Gastón Fernández, porque tuvo que ser vendido digamos, como parte también de una estrategia del club de terminar el estadio, bueno, apostar por otro lado, y eso me refería, con las condiciones quizás primero no estuvieron dadas en este último tiempo, y ahora hay que ver si están dadas, digamos, si la sede está pensando construir un equipo a largo plazo con jugadores que lentamente se vayan identificando con el proceso. Me da la sensación de que ahora la sede está apuntando a algo un poco más a corto plazo, y bueno, en ese sentido me parece más difícil la generación de vínculos fuertes, trascendentes como el de Gastón Fernández, pero te repito, si Estudiantes llegara a ganar algo en los próximos 2 años, el mejor jugador o los mejores jugadores, los abanderados de esa gesta, seguramente se meterán de todas maneras en el corazón de Estudiantes, y también con los triunfos se genera eso que llamamos mística, ¿no? Porque supongamos que Sarmiento es abanderado de una gesta de Estudiantes, y obviamente lo vendemos, porque hay que venderlo, porque es la joya del club, y hay que tener fondos. Seguramente va a terminar volviendo y va a terminar gestando un vínculo también íntimo como el que ahora le toca protagonizar a Gastón Fernández. Sí, a eso íbamos, ¿no? También me parece que si hoy tenemos que hacer un top 10 de candidatos, los jugadores que más cerca están por ahí de terminar de estamparse como ídolos son los que no están en el plantel, ¿no? Ascasíbar, Foyt, Correa, Carrillo, ¿no? Así que bueno, tendremos que ver si tenemos la oportunidad, si ellos también se dan la oportunidad, ¿no? De hacerse un lugar en serio acá en Estudiantes. Sí, hoy hablábamos de ADN Estudiantes al principio, ¿no? Y de cómo Gastón Fernández un poco se metió de una forma diferente en esa discusión. Pienso que, digamos, Ascasíbar es el jugador que nadie nunca podría discutir en ese sentido, así que solo tiene que volver para ya posicionarse para ser ídolo de alguno. Ni hablar, seguro que sí. Y esperemos que sí, ¿no? Pero bueno, me parece que nos habíamos propuesto hacer un repaso por la carrera de Gastón Fernández para despedirlo, y me parece que cumplimos. Y que para primer episodio estamos bien. ¿Vos cómo lo ves? Muy bien, Santi, por ahí para cerrar me gustaría que me digas cuál fue el gol de Gastón Fernández que más gritaste. Y medio que me robaste el de Independiente,
Me acuerdo que fue un No, no, momento, podemos estar de acuerdo, podemos estar de acuerdo. me acuerdo que fue un momento tremendo, sobre todo porque era muy diferente a cuando Gastón había llegado de estudiante, que estaba esa sensación de Dream Team. Por el contrario, en 2010 era como que estábamos corriendo todos los partidos de atrás por tener un solo delantero, por tener un plantel tan corto. Y ese Era partido, rastrojero. sí, y ese partido sobre todo, ¿no? No sé, ¿te acordás que el 9 de Estudiantes era Pereira en ese momento? Y como la cosa no terminó funcionando, bueno, terminó siendo la Gata. Y creo que por todo, por cómo se dio el partido, por haber sido un gol de cabeza, me parece que sí, que fue impresionante y fue de los goles más gritados de todo el campeonato. Y ni hablar que el de la Copa Libertadores, para mí fue el gol más gritado de toda una generación. Incluso por ahí más que el de Boselli, por haber estado en desventaja en ese momento, por ahí habernos visto la película de lo que fue el partido contra Inter, de decir, uy, otra vez nos quedamos acá tocando la puerta, ¿no? Ahí nomás. Y ese gol como que dio la sensación de todo eso que nos imaginamos, todo eso que parecía imposible, hoy se puede dar. No sé si coincidís o si te acordás de alguna otra perla que se me esté pasando. Hay miles, no sé. Sobre todo cuando, como vos decías, por ahí entraba en una meseta de rendimiento, empezaban los murmullos, empezaba toda esa cuestión y de repente 2 goles a Boca, un gol a River de tiro libre. O sea, hay muchos goles. No sé cuáles tenías vos. Mira, Santi, el Independiente sin dudas mi uno, ¿no? Mi puesto número uno. Y ahora te voy a explicar por qué no el gol a Cruzeiro. Antes me gustaría recordar otra vez el gol que le hace en 2011. Creo que es en 2011, pero no lo estoy chequeando. En un clásico a Gimnasia. Sí, está Y chequeado. Marzo de 2011. digamos, ese día ninguno de nosotros estaba en la cancha, salvo algún infiltrado, que seguramente digamos, siempre hay algunos, pero digo, yo no estaba en la cancha. Y ese es uno de los goles que más grité desde mi casa, porque por ahí hoy queda lejos el recuerdo y la figura de Ángel Capa está un poco desdibujada, pero en ese momento era una guerra ideológica que había. Y se jugaba el clásico de visitante con Guillermo dentro de la cancha y Capa en el banco. No Aparte, era para nada menor ese partido. y no sé si te acordás el recibimiento que tiene Capa en Gimnasia, como presentándolo como un golpe de efecto, como una Claro. oposición a Estudiantes, que lo presentaron casi al mismo tiempo que Barros Esqueloto. Entonces, para darte un poco de contexto, ese clásico era el primero sin público visitante, estaba Barros Esqueloto, Ángel Capa y César, que también era un jugador simbólico, ¿no? De Gimnasia. Claro, Santi, por eso te decía, digamos, me parece que hoy quizás en el recuerdo ese clásico queda lejos, pero además, digamos, en ese momento tampoco estaba tan grande la brecha de clásicos, había un montón de condimentos en ese partido que llevaban a que se viviera con muchísimo nerviosismo por parte del público de Estudiantes, por lo que significaría para la posteridad, ¿no? Creo que en ese sentido, para mí es un gol clave en la historia moderna de Estudiantes, en la historia del siglo XXI de Estudiantes. Y repito, uno de los goles que más grité, además es un gol hermoso, como la frena de cabeza, y es un gol además de lo que el entrenador del rival llamaba pelotazo, ¿no? Entre comillas, que es un pase hermoso de sábado de mitad de cancha. Sí. El 2, decime. No, que además, como en el gol contra Independiente ese partido no venía bien, o venía muy cuesta arriba, en el gol contra Gimnasia ese torneo ya se estaba haciendo cuesta arriba, ¿no? Porque estaba Berizzo, Estudiantes le gana a Newell's con un primer tiempo bueno, un segundo tiempo malo, y todo lo que vino después daba la sensación de que estábamos en problemas, ¿no? Sí, era un periodo, digamos, de muchos vaivenes en Estudiantes. El post-Sabela fue difícil. Sabela fue un entrenador con mucha preponderancia, mucha ascendencia sobre ese plantel. Entonces, encontrar otro entrenador que pudiera alinear las voluntades de esa manera, bueno, se hizo difícil. De hecho no se consiguió. Pero bueno, se intentó y hubo algunos buenos pasajes de fútbol y algunos buenos pasos de varios entrenadores. Ahora, para cerrar, vos me decías el gol de Cruzeiro, ¿no? El gol más gritado por una generación. Yo estaba en Belo Horizonte y casi que no grité el gol de Gastón Fernández y tampoco el de Boselli. Yo quería que termine el partido. O sea, a mí un gol no me significaba nada. Estábamos jugando en Brasil contra un equipazo, me parecía que un gol era la nada misma, que en cualquier momento nos podía meter 3, 4. Más allá de que Estudiantes también era un gran equipo, ese Estudiantes era
muy difícil de vencer, de doblegar, pero bueno, siempre te metes en un estadio de Brasil y te da esa sensación de que te abruma, decís, acá no me agrando, acá por lo menos tengo respeto, como decía Alejandro. Así que, bueno, ese gol yo no lo grité, por ejemplo, casi que no lo grité. O sea, puñitos, grito contenido y como dice el doctor, todos a mitad de cancha, hay que ordenarse y hay que seguir concentrados. Ahora, el gol de Independiente, en cambio, fue sobre la hora, es un gol absolutamente ridículo. Hay 2 jugadores de Estudiantes pasando mitad de cancha nada más. Es un gol absurdo, es un gol que no debería existir. Y era un partido donde Estudiantes se estaba quedando fuera de la lucha por el torneo virtualmente. Quedaban 3-4 fechas, se terminaba todo. Y hace un gol de cabeza la Gata Fernández, que es tan alto como yo. Es todo increíble, es todo increíble en ese partido. Y por eso ese gol es el gol que yo más grité en la vida. De la incredulidad, es como el gol de Piatti a Newell's en el 2006. Yo lo grité mucho más, el gol de Piatti, que el gol de Pavón en el 2006 en la final, porque en el 2006 en la final estás cagado, querés que termine el partido. El gol de Piatti es sobre la hora y es tan ridículo, es tan absurdo lo que pasó, que bueno, lo terminás gritando mucho más, es un desahogo mucho más. Después ya vamos a tener episodios para hablar de cómo vivimos esos partidos, ¿no? Para nosotros que lo estábamos viendo por televisión, en casa, con unos amigos, el gol a Cruzeiro fue brutal, fue tremendo, porque estábamos esperando que pase algo para seguir en carrera, para que no se nos vaya como contra Inter, y ese gol nos llenó de energía. Me acuerdo de mis amigos llorando en casa, en el piso, fue impresionante, pero buenísimo todo eso que contabas. Creo que a mí y a muchos se nos vienen muchas cosas en la cabeza, así que por si alguien quiere ver alguno de estos goles, seguro los vamos a estar subiendo, ni bien publiquemos el podcast, ahí en las redes sociales. Así que si quieren pueden pasar y contarnos ustedes también de qué se acuerdan, de dónde estaban, cómo vivieron esos goles. Si te parece, le vamos dando un cierre y bueno, nos vemos en una semana, espero, para seguir hablando del próximo tema que nos deje esta cuarentena. Muy bien, Santi, así será. Será hasta la próxima y bueno, esperemos que vuelva al fútbol, porque si no nos vamos a quedar sin tema para charlar. Seguro. Bueno, P, nos reencontramos la próxima semana. Dale, gran abrazo, Santi. Hasta la próxima.